Hola queridos alumnos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a revisar un nuevo tema y este tema es el cuidado del agua. ¿Qué es el agua? Yo sé que ustedes saben cómo está conformada químicamente, así que les voy a dar un momento para que lo piensen. Efectivamente, el agua es una sustancia cuya molécula está compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. El término agua generalmente se refiere a la sustancia en su estado líquido, pero nosotros sabemos que también la podemos encontrar en un estado sólido o en un estado gaseoso. Y a esto lo conocemos como los estados de la materia. Ahí en esa imagen ustedes observan a estos tres estados, un sólido, un líquido y un gaseoso. ¿En dónde podemos encontrar nosotros estos tres estados de la materia juntos? Exactamente, en el ciclo del agua. Cuando la lluvia cae, se precipita en forma de líquido, en unas gotitas. Cuando después esta agua corre hacia el bosque, hacia algún charquito, hacia el pavimento, una parte se filtra hacia la tierra y la otra parte, con ayuda del sol, hace que se evapore y ese vapor es el estado gaseoso que se condensa en las nubes. Y finalmente, cuando vuelve a precipitar, puede que precipite en forma líquida o en forma sólida. ¿Cómo puede ser en forma sólida? Pues en forma de granizo o en forma de nieve. Pero no son los únicos estados de la materia que nosotros conocemos, ¿o sí? También conocemos estos que ustedes están observando. Ustedes ya los conocen, son los cambios que se generan en los estados de la materia. ¿Cómo está distribuida el agua en nuestro planeta? Prácticamente el 70% del agua está en la superficie de la Tierra, de la cual solo un 97.5 es agua salada y el 2.5 es agua dulce. Vean, prácticamente nuestro planeta está lleno de agua salada. Del agua dulce, de esos 2.5% de agua dulce, el 70% está en la nieve, en el hielo, en los polos, que ustedes bien saben que con el calentamiento global se han ido descuidando demasiado. El 30% está en aguas subterráneas y es muy difícil tener acceso a ellas. Y solo el 1% o inclusive menos del 1% es el agua disponible que nosotros tenemos para nuestro consumo. De ahí que sea tan importante el cuidado del agua. El agua que nosotros tenemos, en un 69% se ocupa en el sector agropecuario, en un 19% en el sector de la zona industrial y el 12% como sector municipal, llámese nuestras viviendas, las escuelas, hospitales, iglesias, etc. Aquí en esta gráfica se muestra los porcentajes de cómo nosotros consumimos el agua en nuestro hogar. Vean, en el color rosita nos marca un 40%. Ese 40%, esa agua se consume en el WC que nosotros tenemos en casas. Vean cuánta agua se desperdicia al jalar la palanquita en el WC. Es por eso que ahora con las nuevas empresas, algunos WCs tienen dispositivos para ahorro de agua, dependiendo de las necesidades que tengamos cada quien en casa. En un 24%, que corresponde al color verde, es el agua que nosotros sacamos del lavado de nuestra ropa. En un 20%, el agua que sale, que nosotros cuando nos bañamos, es la que se va al drenaje. Vean qué cantidad tan grande.
En un 8% cuando nosotros lavamos los trastes en la casa. Y en un 4% cuando nos lavamos la cara, las manos, los dientes y en general para asear nuestra casa. Esta es la distribución del consumo del agua para las actividades que nosotros hacemos en casa. Es por ello que aquí les dejo unas recomendaciones para evitar que se desperdicie el agua. Por ejemplo, en lugar de lavar el carro con ayuda de una manguera, podemos utilizar una cubeta. Cuando nos cepillamos los dientes, en lo que nos los cepillamos, cerrar la llave y para enjuagarnos, abrirla. Muchas personas cuando lavan su ropa, el agua que sale la ocupan para después lavar sus patios y así ya no desperdician. Cuando nos bañemos, cerrarle la llave y ya nada más le abrimos para enjuagarnos. Y por ejemplo, aquí hay una recomendación que cuando la leí me acordé de ustedes. A muchos de ustedes les gusta bañarse y escuchar su música. Elijan una canción cortita para que así desperdicien menos agua y se bañen a gusto escuchando su música. También es importante revisar que en casa no tengamos fugas de agua, en el baño, en la cocina. Esto va a ayudar a que se desperdicie menos agua. Es importante revisar periódicamente que la caja del WC trabaje bien para que tampoco tenga fugas. Aquí les dejo estas imágenes para que ustedes las revisen. Yo sé que ustedes saben más y así podamos ahorrar muchos litros de agua. También nosotros conocemos lo que es el agua potable. Algunas personas deciden comprar agua embotellada de alguna marca que les guste en especial. Otros a lo mejor tienen la fortuna de tener en su casa un purificador de agua, pero algunos otros utilizamos lo que son las purificadoras de agua, en donde por una serie de pasos el agua se procesa y sale de calidad para después nosotros poderla consumir, sin la preocupación de que nos podamos enfermar por consumir esa agua. Pero ustedes se preguntarán, ¿y el agua que sale para lavar los carros o para regar jardines, de dónde sale? ¿O el agua que a veces vemos que transportan algunas pipas, de dónde proviene? ¿O qué pasa con el agua que está en los canales? Pues los canales están llenos principalmente de aguas negras. ¿Y qué son las aguas negras? Pues son desechos originados de nuestras viviendas. Ustedes si alguna ocasión han tenido la desagradable fortuna de pasar por un canal, se han percatado de que hay de todo tipo de cosas. Tiene mal olor, tiene mucha basura. A veces las personas no tienen la higiene en tirar la basura con el camión y se les hace fácil ir a aventar basura al canal. Entonces todo esto que se va concentrando en el agua produce descomposición y por eso es que huele mal. Las aguas negras que contienen, pues agua principalmente, sólidos que están disueltos, como por ejemplo alguna tierra que tiraron y ahí se empezó a disolver, sólidos suspendidos, como algunas latas, varas, plantas, ramas de árbol, bolsas de plástico, sólidos orgánicos e inorgánicos. A lo mejor también podemos ver aceites del carro, por ejemplo, que se les haga fácil lanzarlo al agua. Gases como el oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno, organismos macroscópicos como gusanos e insectos,
bacterias que llevan a cabo el proceso de la descomposición, inclusive hasta animales que por algún descuido se caen y se ahogan o muchas veces desafortunadamente ahí los tiran. A este tipo de aguas se le hace un tratamiento que se conoce como tratamiento de aguas residuales y consiste en una serie de procesos físicos, químicos y biológicos que se realizan con el fin de eliminar los contaminantes que están presentes en el agua para después reutilizarlos. Para ello se va a hacer una serie de pasos. El primero es el tratamiento preliminar. ¿A qué se refiere o para qué se utiliza? Se hace con la finalidad de eliminar o separar sólidos mayores o flotantes, sólidos inorgánicos pesados y cantidades excesivas de aceites. ¿Cómo se hace? Con ayuda de rejillas de barra, desmenuzadores, molinos, trituradores y desenredadores. Ahí en la imagen que ustedes observan se ven unas rejillas. Cuando el agua de canal se transporta a esas plantas de tratamiento de aguas, pasan por unas rejillas de diferente tamaño. ¿Para qué? Para que en las más grandes se atoren los cuerpos más grandes que van en el agua, como por ejemplo perros, gatos. Después hay unas rejas más pequeñas en donde se atoran las cosas más pequeñas. Por ejemplo, pudiera ser varas de planta, latas, inclusive hasta ratas. Y así sucesivamente va bajando el número de grosor de esas rejas para que todo lo sólido que está en esas rejas se quede atorado y solamente fluye el agua por esos canales para pasar al siguiente tratamiento, que es el tratamiento primario, que consiste en eliminar la mayoría de los sólidos suspendidos en las aguas negras, mediante un proceso físico de asentamiento en tanques de sedimentación. ¿Qué quiere decir? Eso de la sedimentación es que a lo mejor pasa tierra, que se hace lodo con el agua y se va acumulando en el fondo del tanque. Eso lo podemos ver fácilmente en casa. Cuando tenemos un tinaco y lleva mucho tiempo sin lavarse, se empieza a hacer sedimento negro o verdoso. A eso se le conoce como sedimento. En el tanque vamos a encontrar el agua, el sedimento, pero también va a tener un respiradero. ¿Por qué? Porque hay mucha espuma, hay mucho dióxido de carbono, nitrógeno y oxígeno que produce gases y obviamente se tienen que liberar de ese tanque. También va a haber un tubo por donde va a salir el lodo, porque si no se taparía. Y una cámara en la cual se va a ir concentrando el agua una vez que se le vaya eliminando ese lodo. Y esa agua va a pasar a unos reactores. En esos reactores ya va a tener menos espuma el agua, así como se muestra en la imagen, pero siempre va a estar al aire libre para evitar que se concentren los gases en los tanques. Después va a haber un segundo tratamiento. Se realiza cuando las aguas todavía tienen sólidos orgánicos, principalmente microorganismos aerobios. ¿Qué quiere decir esto? Que son microorganismos que necesitan el aire para vivir. Nosotros, por ejemplo, somos seres aerobios porque necesitamos del oxígeno para vivir. Estos se van a descomponer y van a quedar estables para que puedan pasar al siguiente paso, que son el acumulo de lodos activados. Ahí en la imagen ustedes observan los lodos activados, era lo que les mencionaba. Se hace un lodo viscoso, resbaloso y pues obviamente no tiene nada de limpio. Es una mezcla de sólidos que se eliminan en las unidades de tratamiento primario y secundario junto con el agua que se separa de ellos. Posteriormente se va a pasar al proceso de
cloración para desinfectar o destruir todos aquellos microorganismos que sean patógenos. ¿Qué es eso? Pues son los microorganismos que nos causan enfermedades gastrointestinales, como por ejemplo las diarreas. Se van a realizar pruebas físicas, químicas y biológicas, y si el agua está con las condiciones óptimas, se almacena en tanques para después hacer su distribución. ¿Por qué es importante tratar las aguas residuales? Pues es muy importante debido a que el agua residual tiene presencia de químicos, de basura, de latas, de ramas, y se hace con la finalidad de que esta agua pueda ser reutilizada nuevamente. Ustedes recuerden que en el agua del canal no solamente hay aguas negras, también hay aguas grises. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Pues las aguas negras son las que prácticamente se desechan del WC y las aguas grises son las que se desechan de la lavadora, de cuando lavamos los trastes, cuando lavamos el carro. Y se hace con la finalidad de separar los desechos, se filtran por las rejillas, se utiliza una decantación de sólidos, se purifican para que finalmente se aplique un proceso químico, en este caso sería la luz ultravioleta, para que quede con una mejor calidad del agua, y gracias a este proceso se permita la eliminación de gérmenes, virus, bacterias, microorganismos que puedan afectar la función del agua, para así posteriormente ser utilizada en el riego, en las empresas que se dedican a lavar autos, en las delegaciones que por lo regular la utilizan para regar los jardines de la ciudad. Entonces es un proceso muy importante y benéfico para el mundo. Bueno, pues eso sería todo. Aquí les dejo la actividad de la semana que viene, que corresponde a la 11 y la 12. En la 11 van a realizar un cuadro comparativo de las propiedades físicas y químicas de ácidos y bases. Y en la 12 ustedes van a realizar una infografía para que ustedes esquematicen ahí la importancia que tiene para ustedes el cuidado del agua. Y una vez más les pido que por favor realicen su tarea, la envíen a mi correo o por Messenger. Si tienen alguna duda, ya saben, pueden escribirme. A veces me tardo en contestar, pero sí les contesto. Y espero que tengan un buen fin de semana, que disfruten a su mamá, que ya viene Día de las Madres. Apapáchenla, mándenles muchos besitos si es que no las tienen ahí en casa. Y cuídense mucho. Ya los extraño, muchachos. Bye.